Bueno, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias por invitarme. Me gustaría comenzar a conversar antes de cuál es el mundo que se viene y la Argentina, cómo se debe presentar, con qué perfil. Si nos tenemos que resignar a tener tanto nivel de pobreza, a ser superior al 30% o rondando el 30%. Mira, quizá una forma de acercarse a una respuesta a esta pregunta sería ver el origen de la pobreza en la Argentina. A finales de la década del 60, el nivel de pobreza de la Argentina era 6% de la población del país. Era uno de los países de mayor cohesión social de América Latina de lejos. A partir del año 73, comienza en la Argentina un ciclo de crisis del sector externo que tiene lugar cada 3 o 5 años, que produce un estancamiento o retroceso generalizado de la economía, un aumento shock inflacionario en segundo lugar, y en tercer lugar, una salida de capitales del país en gran escala. Esto hace que en la década del 70 al 80, la Argentina haya perdido un punto del producto por año, haya descendido año tras año. Esto es lo que convierte a la Argentina en el país de América Latina que no participó del boom económico que hubo en toda la región desde el año 70 en adelante, sobre todo ocasionado por el boom del petróleo con epicentro en Venezuela. En este sentido es que la situación se agravó con la crisis del año 2001-2002. En el año 2001-2002, el Producto Bruto de la Argentina cayó 10%. La desocupación llegó a 24%. Y en este sentido es que se creó este nivel de pobreza excepcional del 32% de la población económicamente activa del país son pobres, y dentro de esos 32% de pobres de la población argentina hay un 9% de indigentes. El dato estratégico fundamental a tomar en cuenta es que de esta inmensa masa de pobres que tiene la Argentina, 32% de la población, 9% de indigentes, el 40% de esta masa de pobreza de la Argentina está concentrada en 6 partidos del conurbano bonaerense, situados en el sur y en el oeste, con epicentro en La Matanza. La Matanza es la 4ª provincia argentina. Tiene 2 millones de habitantes. Ahí está concentrada la masa de la población pobre de la Argentina, con el mayor número de villas miserias, con el mayor número de exclusión, con el mayor número de indigentes, y además con una población en donde la diferencia en términos de ingresos entre los de más abajo y los de un poco más arriba es prácticamente inexistente. En este sentido es que el problema de la pobreza se ha transformado en la Argentina en una cuestión política primordial por el hecho de que en estas próximas elecciones del mes de octubre en la provincia de Buenos Aires, que es la única elección nacional que hay en juego en el país, todos los indicadores muestran, las encuestas muestran, que la expresidente Cristina Kirchner va a tener un triunfo resonante en el tercer cordón del Gran Buenos Aires, el denominado tercera sección electoral, con epicentro en La Matanza, pero además recorre otros 6 partidos del Gran Buenos Aires, donde bajo el eufemismo técnico de población con necesidades básicas insatisfechas, lo que está describiendo el hecho de que ahí está acumulada, en términos espaciales, la masa de la población pobre de la Argentina. Más de 40% del total de pobres del país están ahí. En este sentido es que la provincia de Buenos Aires, ahora en estas elecciones del mes de octubre, lo que está en juego precisamente es el significado que tiene para el país como nación tener la posibilidad de que haya un cambio político fundamental en este segundo cordón del Gran Buenos Aires, esta denominada tercera sección electoral. A partir de este momento, de las próximas elecciones del mes de octubre, aún en el caso de que Cristina Kirchner no triunfe en estas elecciones y que se imponga el gobierno, esto es, el gobierno de Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal, aún en ese caso, a partir de ese momento, no hay tema político más importante en la Argentina, político, no demográfico, ni social, ni sociológico, sino político, que enfrentar y resolver el problema de la pobreza
situada en el segundo cordón del Gran Buenos Aires. Sí, yo coincido con tu análisis porque además cuando uno mira los indicadores económicos, para un país como la Argentina no sirve mirar ningún indicador si vos tenés una pobreza de más del 30%, porque por toda la gente inhabilitada para participar del proceso de generación de riqueza y del trabajo. El tema es cómo se sale de esto, Jorge, porque está la teoría esta que dicen, en realidad se ha creado la cultura de la supervivencia, donde hay mucha gente que se levanta todos los días pensando que va a ser pobre para toda la vida y lo que tiene que buscar es un político que la ayude a poder sobrevivir. Y los otros que dicen que en realidad para superar esto hay que cambiar la mentalidad de las élites políticas que han hecho del Estado un sistema patrimonialista, o sea que sienten que el Estado es de ellos, que les pertenece, y bueno, actúan en este sentido, con todo lo que significa el nepotismo y la corrupción. Mira, yo tiendo a pensar en los términos que dice Hölderlin, ¿no? Dice, allí donde quema, allí donde duele, allí está el comienzo de la solución. En el sentido de que la pobreza en la Argentina se debe al retroceso de la economía del país por las crisis del sector externo que tuvieron lugar a partir de 1973 cada 5 o 7 años, agudizada en forma extrema por la extraordinaria crisis del año 2001-2002. La novedad histórica de la Argentina es que la Argentina en los últimos 10 años ha logrado resolver la crisis del sector externo por el aumento de las exportaciones agroalimentarias dirigidas al mayor mercado del mundo en materia de consumo de alimentos, que es China. Esto significa que la Argentina ha logrado resolver la crisis crónica del sector externo, que ha sido la base estructural de la crisis política incluso argentina, que es lo que transformó a la Argentina en el país más ingobernable de América Latina. Al haber resuelto esto, al haber resuelto lo fundamental, que es la inserción de la Argentina en el mundo, en su doble condición de proveedor de agroalimentos para China y la conversión de China en el eje de la economía mundial, que es lo que ha sucedido en estos últimos 10 años, la Argentina se encuentra ahora en condiciones de enfrentar y resolver el problema de la pobreza, que además ahora se torna urgente hacerlo, porque en términos políticos está en juego su significado con las elecciones del próximo mes de octubre en la provincia de Buenos Aires. Ahora, evidentemente que este es el tema central de la Argentina, que Cristina Kirchner tiene muchos votos en este sector. Ahora, la pregunta es, ¿por qué aquel que aún siendo pobre durante el gobierno de Cristina sigue referenciándose en ella como la que le va a solucionar el problema de la pobreza? Bueno, la razón fundamental es porque este sector, la tercera sección electoral, el conurbano bonaerense, el 40% de pobres del país, en los últimos 15 meses está en una peor posición en términos de consumo y de ingresos que lo que tenía en los últimos 12 años. Claro. No hay víscera más sensible que el bolsillo para los argentinos, dice Perón, refiriéndose a todos los argentinos sin excepción. Por lo tanto, esto se refiere no solo a los pobres del segundo cordón del Gran Buenos Aires, sino también a los productores agroalimentarios de punta, para los cuales lo que hizo Macri en la primera decisión de gobierno que tomó en diciembre del 2015, de unificar el mercado cambiario y de eliminar las retenciones, fue lo que le permitió a los productores de punta agroalimentarios de la Argentina realizar el extraordinario despliegue de potencial que han tenido desde entonces. En el Gran Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, en los sectores de menores ingresos, los pobres de la Argentina, al contrario, lo que ha habido ha sido una reducción del consumo y un aumento de la inflación. Claro. La inflación es un elemento fundamental para el nivel de consumo de los pobres de la Argentina. Aumenta la inflación, aumenta la pobreza. Claro. Baja la inflación, disminuye la pobreza. Porque los escasos ingresos que tiene esta parte de la población del país los dedica fundamentalmente al consumo de alimentos y al transporte público. Por eso es que aumentan los alimentos por las devaluaciones y aumentan el costo de los transportes públicos por el ajuste de tarifas, aumenta la pobreza y aumenta al mismo tiempo la insatisfacción de este sector social fundamental de la Argentina, que es el 32% de pobres que tiene el país. ¿Cómo salimos de esta especie de trampa? Bueno, yo creo que la novedad está acá, en los últimos 15 meses con el gobierno de Macri,
que hay una diferencia fundamental entre lo que ha hecho este gobierno y lo que sucedió en la etapa previa entre el 2013 y el 2015, cuando la Argentina estuvo concentrada en su conflicto político interno y aislada en un sentido estricto del término, no metafórico, del sistema internacional, con el que mantuvo en ese momento, en ese periodo, 2013-2015, esencialmente una relación conflictiva. Ahora la Argentina ha vuelto a ser protagonista del proceso mundial, en el momento en que este proceso mundial está realizando uno de los grandes cambios de su historia. Lo que está sucediendo en el mundo en el momento actual, la emergencia de China como primera potencia mundial, el triunfo de Trump en los Estados Unidos, la decisión tomada por el pueblo británico de salir de la Unión Europea, son cambios de una magnitud comparable solo, en términos metafóricos al menos, con lo que sucedió con la caída de la Unión Soviética en 1991. En este nuevo mundo, que está en marcha en el momento actual, en el donde ha surgido una sociedad mundial absolutamente integrada, sobre todo en términos de comunicación, informaciones, la Argentina tiene un protagonismo, es parte de este proceso mundial. Por lo tanto, estas cuestiones políticas internas y económicas internas solo se resuelven dentro de este nuevo contexto mundial y con la Argentina como protagonista de este proceso de orden internacional. Se repite mucho que con inversiones y generación de trabajo se sale de la pobreza. La pregunta que yo te hago es, ¿estos sectores pobres están con la capacidad suficiente como para hacerse cargo de un trabajo, de un empleo formal, producir? No, la respuesta es que no. Mira, la economía informal, incluyendo la pobreza dentro de la economía informal es aproximadamente el 40% de la economía del país. Sí. La razón por la que el 40% de la actividad económica del país es informal, economía en negro, es porque tiene un bajísimo nivel de productividad y por lo tanto, si aceptara los términos de la formalidad, sobre todo en lo que se refiere al peso impositivo que implica ser partícipe de una economía informal, no estaría en condiciones de competir. Esto significa, el mundo de la salada en el Gran Buenos Aires es muy representativo de la verdad de la estructura de esa economía informal. Sí, es una metáfora perfecta. Perfecta, eso es lo que está diciendo. Es que ese es un mundo de una intensa actividad empresaria, pero que está ajena al sistema financiero, o que tiene su propio sistema financiero informal. Bien. Y que tiene además una notable capacidad de trabajo y de desarrollo empresario, pero no cuenta ni con los instrumentos ni con los conocimientos como para adquirir un nivel competitivo, sobre todo referido a los términos de la economía formal. En estas condiciones, el tema de la reforma impositiva del país es esencial, porque con el peso impositivo que tiene la Argentina actual, que es aproximadamente el 38% del producto, solo comparable por su presión al que tiene Brasil, que es superior, la Argentina tiene, por un lado, un peso tributario excepcional que le quita competitividad y por lo tanto hace que el costo de producir de la Argentina sea muy elevado, a la denominada economía formal. Y al mismo tiempo ese peso, esa presión tributaria evita que la denominada economía informal trate de formalizarse. Claro. Por eso es que el próximo paso, después de estas elecciones de octubre, el nuevo sistema político que tiene el país, constituido por tres componentes: el gobierno de Macri, los gobernadores justicialistas, 13 de 24, sí, la Liga de Gobernadores, y el Frente para la Victoria del Senado argentino, que encabeza el senador Miguel Pichetto. Estos son los que deciden el rumbo del país. No tienen tema más importante que el tema de enfrentar la pobreza y la informalidad de la economía del país a través de un nuevo régimen tributario que implique disminuir drásticamente la presión impositiva de la Argentina. Es muy interesante cómo lo planteas en estos términos, porque a veces la gente no toma conciencia de lo que significa la presión tributaria. En la Argentina hay 96 impuestos entre nacionales, provinciales y municipales. En Estados Unidos hay 4. En la Argentina hay más de 90.000 normas, leyes, resoluciones y aclaraciones impositivas. Exactamente. El resultado hay que pensarlo de nuevo. El resultado de eso es que el 40% de la actividad económica del país es ajena a ese sistema. Pero es muy interesante tu mirada, porque uno puede creer que en realidad son informales
porque en su sistema de creencias es preferible no pagar impuestos es un problema económico. Es un problema económico, Es un problema básicamente económico, es un problema económico. y fundamentalmente impositivo. Exactamente. Cuando el sistema impositivo no te permite formalizarte, uno tiene que comer y tiene que... Lógico. Es lógico, es racional esa actitud. Sí. Sí. O sea que estamos mucho más cerca de la salida de lo que uno cree, porque si fuera un tema cultural, Jorge, llevaría muchos más años. No, como el tema cultural, la Argentina es una sociedad intensamente moderna, que se maneja con una racionalidad capitalista. Nunca la Argentina como nación fue un país de carácter tradicional o de tipo paternalista. Siempre fue una sociedad moderna, competitiva, vinculada al mundo. Por lo tanto, la racionalidad de sus decisiones es exclusivamente capitalista. Tiene que ver con el peso de la presión tributaria, por un lado, y con la escasa competitividad, productividad de su industria y de sus servicios, por el otro. Porque viste que hay una mirada como epidemiológica de ciertos sectores sociales, como que no estarían capacitados o no estarían en condiciones de enfrentar la economía formal. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Los argentinos, gracias a Sarmiento, han tenido 80 años de escuela primaria y una dosis altamente proteínica en su dieta alimentaria. Esto hace una población, sumado al alto nivel de politización de la sociedad argentina, hace una sociedad muy inteligente. Bien, el mundo que se viene entonces, un cambio geopolítico fundamental con una China emergente, con un crecimiento de su Producto Bruto Interno, crecimiento de las clases medias extraordinario, el gran consumidor del mundo, Argentina relacionada con ello. Donald Trump en Estados Unidos y el Brexit de Inglaterra, que cambian toda la geopolítica. Exactamente. El perfil de la Argentina... Dentro de este mundo nuevo en un sentido estricto, sí, no cultural, metafórico, nuevo. Nuevo. La Argentina tiene un protagonismo y es parte de este proceso mundial de cambio. Claro, está sentado en los foros internacionales donde se decide el futuro del mundo. Vamos a ser sede del G20 el año que viene, cosa que es un hecho extraordinario para la Argentina. Exactamente. Y la Argentina tiene algo para decir ahí. Ajá. No simplemente términos de buenas maneras diplomáticas. Tiene que decir algo muy importante que decir en lo que se refiere a la seguridad alimentaria mundial. Junto con Brasil, siempre junto con Brasil. ¿En qué sentido tiene? Y que Brasil y la Argentina constituyen sumados la gran plataforma de producción de proteínas del siglo XXI. Acá está la fuente de proteínas del mundo en los próximos 20, 30, 50 años. Claro. Para un mundo que va creciendo... Y que reclama más alimentos de mayor calidad, mayor categoría. Y mayor categoría. Arrastrado por el crecimiento fenomenal, como señalabas vos recién, de esta nueva clase media china, que son hoy unos 300 millones de habitantes, de los 1.340 que tiene la República Popular, y cuyo nivel de ingresos hoy es equiparable al norteamericano, 45.000, 55.000 dólares anuales. Bien. O sea que vos lo que recomendás para un país como la Argentina, no meterse a competir en sectores donde no es competitivo, como por ejemplo la alta tecnología, los productos elaborados, sino más bien en todo lo que... No, yo creo que hay que competir en lo más avanzado. Y lo más avanzado que tiene la Argentina hoy en términos de producción es la producción agroalimentaria, que tiene un nivel de productividad equiparable al norteamericano. Claro. Hay que apostar a lo fuerte, no a lo débil. Claro. Y además con este dato que vos decís que no es un tema menor, ve cómo está creciendo el mundo y cómo está creciendo la demanda de proteínas en el mundo. Exactamente. ¿Y quiénes producen? Produce la Argentina y Brasil. Exactamente. Además hay que tener una idea muy clara de lo que sucede en Brasil. Mira, las reglas fundamentales que hay que tomar en cuenta es que hay que comprar las acciones de una gran compañía cuando está a la baja. Claro. Brasil está experimentando una crisis orgánica, política, económica, fiscal. Tiene que ver con el agotamiento del proceso de industrialización sustitutiva de la economía brasileña, que la transformó en la primera potencia industrial de América Latina desde el 30 hasta el 70, y luego agotó su capacidad de crecimiento y creó una situación de depresión estructural que ha adquirido características críticas en los últimos 6 años. Pero Brasil es uno de los grandes países del mundo. El Producto Bruto brasileño es equiparable en términos de Producto Bruto Interno al de la India. Claro. Y la India tiene 1.200 millones de habitantes y Brasil tiene 230. Claro. Bueno. Brasil, en medio de la crisis en los últimos 6 años, cuando la crisis se agudiza, cuando aumenta el número de políticos y empresarios presos por la corrupción
generalizada del denominado operativo Lavallato, recibe este año 87.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Es el tercer país del mundo en materia de atracción de inversión extranjera directa de las empresas transnacionales. Esto es lo llamativo. A pesar de la crisis política, las inversiones siguen llegando. Eso es. La Argentina tiene que duplicar, triplicar su apuesta a Brasil. Bien. Hay que hacerlo en este momento de debilidad y de crisis brasileña. Claro. Warren Buffett, el gran inversor norteamericano, sí, en la semana de la caída del Lehman Brothers, cuando el sistema financiero internacional estalló, en un sentido estricto, no metafórico, compró esa semana 5.000 millones de dólares de acciones de Goldman Sachs. Los compró al precio muy bajo y al mismo tiempo dijo, esto que está ocurriendo no es el fin del mundo, es el comienzo de un nuevo Estados Unidos. Y ganó. Y ganó. Así que hay muchas lecciones para sacar cuando Exactamente. Jorge, muchas gracias. Por favor, gracias por invitarme. Como siempre, un gusto.